este video vamos a hablar acerca de la introducción a los sistemas de información. Bueno, principalmente vamos a ver a qué se refiere los sistemas de información, sus componentes generales y la relación que tiene un sistema de información ante un negocio, ante una organización inclusive, que pueda tener algún tipo de actividad que se desee mejorar. Yo mucho relaciono realmente a lo que es un sistema de información a los procesos que realiza una organización. Si dichos procesos han sido formulados, estructurados de forma apropiada, pues la organización entera va a estar funcionando correctamente. Bueno, vamos a ver la siguiente placa. Aquí está nuestro un resumen de lo que veríamos. Veríamos un concepto de sistema, lo que es la información y lo que son los datos. ¿Qué tipos de sistemas de información podemos tener? Lo que corresponde a un sistema de información automatizado, el sistema de información empresarial, los elementos que conforman un sistema de información, la estructura de un sistema de información, otros conceptos útiles en sistemas de información como el MIS, DSS, OIS, etc. Como concepto de sistema, como un sistema de información, nos indica que es un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objetivo. ¿Sí? Entonces podemos decir que es un conjunto de cosas dentro de las cuales pues obviamente vamos a hablar de datos, podemos hablar de documentos, podemos inclusive hablar de personas, ¿sí? Podemos hablar de equipos, de máquinas que de una o de otra manera nos proporcionan algún tipo de información o que ayudan a crear información que puede ser almacenada y que todos en conjunto podrían servirnos para poder tener una información de un determinado proceso, tarea, etc. Tenemos otro concepto también, que un modelo, que un sistema de información es un modelo formado por una serie de elementos interrelacionados entre sí que opera en un entorno cambiante y con unos determinados objetivos. ¿Sí? Creo que podemos resaltar en esta segunda descripción, concepto de un sistema de información sobre los objetivos. Efectivamente, nosotros realizamos un sistema de información en base a algún tipo de objetivo, que por lo general pues obviamente es mejorar, reducir costos, ser más eficientes, de pronto pues tal vez ampliar el conocimiento para producir algún nuevo producto o servicio. Bien, continuamos con los elementos de un sistema. Los componentes del sistema, las relaciones entre ellos que determinan la estructura del sistema, el objetivo del sistema, el entorno del sistema, aquello que lo rodea, dentro del cual está ubicado, los límites del sistema, la frontera entre lo que es el sistema y lo que constituye el entorno. Serían los principales elementos que se mencionan en la placa. ¿Sí? Entonces tenemos los componentes, como ya decía, pueden ser personas, equipos, máquinas, datos, etc. Como un elemento también podemos ver a las relaciones, ¿no? Cada relación pues es un elemento determinado que puede existir. Obviamente las relaciones van a contener una estructura lógica, una estructura coherente que permita guiarnos a obtener un objetivo.
el entorno en donde estemos ubicados, que puede ser tanto físico como lógico, ¿no? Y que pues dicho entorno tendrá sus reglas, sus condiciones, sus limitantes, que también nos guiará en el proceso de construir un sistema de información. Que debemos, como personas que vamos a realizar un trabajo en esta área de la definición de un sistema de información, tomar muy en cuenta el entorno, ¿no? Un entorno lógico, por ejemplo, podríamos decir que si estamos en la República del Ecuador, actualmente el IVA corresponderá a un 14%, entonces tenemos que ceñirnos a esa norma de nuestro entorno. También conocer los límites del sistema, la frontera entre lo que es el sistema y lo que constituye el entorno, ¿no? Claro, en algún punto pues nosotros no podremos sobrepasar más allá de ese límite, ¿sí? Y tampoco podríamos permitir que la presión externa, ¿sí?, las condicionantes externas influyan demasiado dentro de los procesos internos de la organización. Entonces pues es un elemento también muy importante, los límites que tendrá nuestro sistema de información. El sistema de información como tal contará con entradas, luego habrá una parte que se procesará dichas entradas, se gestionará en forma de recolección de datos, en forma tal vez de organización de esos datos, de preparación de informes bajo ciertos parámetros, etcétera. Y finalmente pues tendremos una salida. Dicha salida probablemente puede servir como una realimentación al sistema de información. Se vuelve a gestionar y va volviéndose cada vez más específico si es necesario. Y pues vemos también que hablamos del entorno y los límites del entorno, ¿no? Como ya decíamos, pues estaría ubicado tanto en forma física como lógica nuestro sistema de información. Tenemos la teoría general de sistemas, el análisis de sistemas, un enfoque sistemático u holístico, la definición del problema, la comprensión y definición del sistema, descomposición jerárquica en subsistemas, elaboración de alternativas, elección de una de las alternativas definidas en el paso, puesta en práctica de la solución elegida, evaluación del impacto de los cambios introducidos en el sistema. Bueno, como tal, aquí, pues la idea es que nosotros, nuestro sistema de información, si es que, por ejemplo, en una empresa, en cierto modo esto viene a ser como el know-how, ¿sí?, que es cómo se desarrolla día a día las actividades, los procesos dentro de la empresa. En un sistema de información, todos esos movimientos son nuestra materia prima y posteriormente pues con ellos deberemos recolectarlos y procesarlos para generar un tipo de información dirigida a cierto tipo de necesidad, y quizá podríamos también clasificarlo como generar información hacia un tipo de personal. Por ejemplo, no va a ser la misma tipo de información a los dirigentes, a las personas que de pronto pues toman la decisión a nivel general de toda la empresa, que para las personas que realizan una revisión cotidiana de los procesos, de las actividades de la empresa, digamos supervisores, controles de calidad, etcétera, ¿no? Entonces se podría también ver desde ese punto lo que es un sistema de información. Ahora, en esta placa nosotros vemos que una vez que se elige, se instaura un sistema de información, para determinarlo si es el más óptimo para una organización, pues hay que hacerlo una evaluación, un seguimiento, lo cual pues
se veía en esta placa, ¿no? Como les decía, pues el sistema de información siempre va a ir encaminado a un objetivo que por lo general va a ser solucionar al mejorar la situación actual. Entonces se define un problema. El sistema de información va a tratar de solventarlo. Para lograr esto, pues debemos comprender y definir el sistema muy estructuradamente, como nos dice un esquema sistemático. Inclusive podemos hablar de un sistema holístico, ya que es indispensable que los pasos estén muy claramente definidos para conseguir nuestro objetivo. Pese a eso, bueno, o más bien dicho, ya una vez comprendido y ya hecho una definición clara sobre el funcionamiento de nuestro sistema y de lo que pretende alcanzar, pues se elaboran varias alternativas, varios caminos, varios procesos que podrían servir para alcanzar ese objetivo. El siguiente paso pues es la elección de una de estas alternativas y ponerla en práctica. Poner en práctica y ver si podemos obtener los objetivos planificados en base a no solo a obtenerlos, sino también pues a obtener calidad, rapidez en dichos procesos. Caso contrario, pues deberemos seleccionar otra de las alternativas propuestas hasta encontrar la que más se ajusta a la situación, al entorno en donde se está elaborando en ese momento. Se hace una evaluación del impacto de los cambios introducidos en el sistema y pues esto podría ser como algo cíclico hasta encontrar, como bien decía, una respuesta eficiente por parte del sistema de información. Aquí en esta placa hacemos una pequeña discriminación entre lo que es la información y los datos. Bueno, los datos vienen a ser únicamente como registros de hechos, como bien lo dice aquí, acontecimientos, inclusive transacciones almacenadas. La información o el dato se convierte en información únicamente en el momento que llega a ser prioritaria, llega a ser importante para alguien. En ese momento el dato se convierte en información. Por ejemplo, podemos tener la fecha de nacimiento de todos los alumnos de un determinado curso y en el momento que pues la dirección del colegio dice que a los chicos que estén entre 14 y 13 años se les dará no sé, un paseo gratis al museo central. Entonces el momento que yo comienzo a buscar todos los alumnos que están entre 13 y 14 años, esos datos se convierten inmediatamente en información. Así que pues básicamente es eso lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la información es cuando alguien necesita, ¿sí?, de unos datos en específico. Bueno, tenemos acá una definición nuevamente de lo que es una información un poquito más amplia. Tenemos un ejemplo de un diagrama que indica los procesos que tenemos, los participantes, los involucrados en esos procesos, que pueden ser personas, cosas, ¿sí?, los elementos que hablábamos, y su forma de interacción en el entorno. Entonces, una vez con esta idea de cómo funciona una organización, podemos ya nosotros establecer ciertos parámetros, ciertos procesos, más bien dicho, que nos permitan obtener información de todo lo que se mueve dentro del entorno y dicha información pues irla clasificando, inclusive como les decía, para ciertas áreas en específico. ¿Sí? La construcción de un sistema de información pues conlleva análisis, ¿sí?, una visión muy global, muy general de la empresa y también una visión detallada de las tareas para elegir cómo resumir, interpretar la información que se genere dentro de un organismo en específico, porque no se podría
realmente establecer los mismos parámetros para todas las organizaciones, sino que de acuerdo a cada organización pues se vería qué tipo de proceso se necesita. En algunos casos, bueno, realmente la mayoría sí puede ser efectivo, que pues por ejemplo el resumen de la información es un proceso que sería para, ¿no? Es decir, y el valor que tiene un sistema de información. Bueno, el sistema de información realmente es la columna vertebral inicialmente se lo puede ver como el know-how. Por un ingeniero de sistemas. Que se habla de ingenieros de proceso, pueden contribuir muy eficazmente a y aquí también de lo elemento de un sistema de información, el momento que ella es quien eh, bueno, que abarca una organización de manera global, es necesario que se divida en sus sistemas con el fin de poder hacer un seguimiento, un control más eficiente de esos aspectos. Tenemos el subsistema físico que nos
tengamos un sistema de información general soporte del negocio, pues mal haríamos en adquirir primero el automatizado, ¿no? Los elementos. Primero debemos conocer, saber y si no existe, desarrollar el sistema de información de una organización para posteriormente, en base a cómo funciona actualmente, pues traspasarlo, digamos, o ayudarnos por medio de lo que significa la informática. Tenemos algunos ejemplos de los sistemas de información. Específico hay generales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de información denominado el ERP, que sería el que abarcaría prácticamente todas las operaciones que hace una empresa, ¿no? Tenemos los sistemas dentro de la adquirir un sistema de sistema de transacciones. Si todos estos pues interrelacionado, que si uno de ellos pues no va
desarrollar un sistema de información debe estar muy estudiado desde sus bases hasta su dirección, nivel táctico. Decimos, pueden desarrollar nuevas estrategias en base a la información que se recibe del sistema de información. Por ejemplo, aquí nos habla que el sistema de información pues debe o tiene que tener una estructura del flujo de la información, de dónde va, hacia dónde va, quién lo genera, quién lo recibe, etcétera. Parte importante del bueno, aquí tenemos el MIS, por ejemplo, es antes de observar el sistema de información desde la mirada de un desarrollador de sistemas, de un ingeniero de sistemas. Sistema de información para posteriormente hacernos ayudar por medio de las tecnologías. Les haya servido para que se adentren a la ingeniería de sistemas.